Buenas a todos, otra vez. ¿Qué tal el directo? Espero que os esté gustando. Pequeño recordatorio que abajo tenemos enlaces tanto de nuestra comunidad de Discord, de Madrid Otaku, como Twitter, Instagram, Facebook, de todo, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os esté gustando este evento, para ser la primera vez creo que está saliendo bastante bien y esperamos repetir, pero aún así hacer el evento físicamente, porque qué menos. También recordaros que podéis apoyar tanto a Madrid Otaku con suscripciones, donaciones por PayPal y también a los expositores, editoriales, de todo, porque es importante mantener este mundillo entre todos, porque es algo que nos interesa a todos, básicamente, y son tiempos difíciles. Recordaros que dentro de una hora, a las 18, tenemos el concurso de Idol y a las 19 tendremos introducción al coleccionismo de figura. Pero ahora a las 17, que vamos a tiempo, vamos súper bien, vamos a tener lo de cómo montar una editorial y vivir del manga por los exdirectores de Mangaline Ediciones. Así que os dejo con ellos, son muy simpáticos. Y recordad, podéis ir haciendo preguntas tanto por Twitch como por YouTube y conforme vayan hablando y luego ya más adelante, cuando quieran responder preguntas, pues si ya tienen unas cuantas escritas, pues mejor. O sea que no dudéis en ir escribiendo, que se os leerá y se os apuntarán las preguntas. Así que nada, todo vuestro, chicos. Muy buenas tardes. Buenas Hola a tardes. todos, poperos, como siempre decimos. Estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros en este directo especial. Bueno, el primero de hoy, ¿eh? Sí. Porque vamos a estar 2 veces, ¿eh? En este evento, ¿no? De Madrid. Y bueno, nos encanta de que nos hayáis invitado, ¿no? Y de estar aquí con todos vosotros. Para los que no nos conozcáis, ¿quiénes somos, Dani? Pues somos Daniel y Miguel Ángel, ex editores de Mangaline Ediciones, de aquellos famosos tomos de Berser y Pleasing Mayer que sacamos hace ya 1000 años, ¿no? Y otras tantas obras, ¿no? City Hunter sacamos en su día, Family Compo, en fin, hace ya un tiempecito, pero bueno, para el recuerdo quedan esas ediciones, ¿no? Que sacamos. Y que, bueno, tanto disfrutamos en su momento, aunque también lo sufrimos, ¿no? Y de eso un poquito también vamos a hablar en la conferencia de hoy, ¿no? Hoy, bueno, la conferencia tiene que ver, como nos han presentado, ¿no? El cómo crear una editorial y vivir del manga. Y qué mejor que en este caso personas que han vivido ese proceso durante Claro. 20 años, ¿no? En este caso, bueno, si nos remontamos tiempo atrás, todo comenzó en el 92, cuando con 12 añitos, pues me dio por hacer un fanzine. Un fanzine que es una revista de fotocopias, vaya. Fotocopias, recortes, con máquina de escribir, además antigua. Y ahí fue mi primer contacto, digamos, con lo que era el logotipo, la marca Mangaline, ¿no? Ahí ya creé Mangaline. Más adelante, unos añitos más tarde, pude ir ahorrando y crear junto con mi hermana, en este caso, la librería Mangaline en el 97, que allí fue donde nos conocimos. Sí, pero ya antes tuvimos un vínculo porque a mis manos llegó las revistas de Miguel Ángel, pero yo no me las compré, yo las fotocopié. Pirata. Yo pirateé. O sea, pirateo lo pirata, ¿sabes? Y encima era una fotocopia que valía 125 pesetas, Dani. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, ya en ese momento tuvimos nuestro vínculo, fijaos, el destino ya nos estaba uniendo a través de esas fotocopias, ¿no? Porque yo era muy fan de Dragon Ball y sacaba especiales, yo recuerdo esas revistas de Manga Line especiales de Dragon Ball. Entonces, todo lo que conseguía llegar a mis manos de la obra, que era inédito además y que aquí en España no se había visto, pues yo ahí que iba a tratar de conseguirlo como fuese. Claro, cuando lo pensamos ahora, ¿no? Al cabo de tantos años, porque bueno, también hay que decir que yo tengo 40, tampoco soy tan viejo. Sí, yo 39, somos de la misma quinta. Solo que empezamos demasiado jovencitos, ¿no? Fijaos, ¿no? El fanzine Manga Line, pues como he dicho, yo tenía 12 años, él lo conocí en la tienda en el 97 y era menor de edad Sí, todavía, tenía ¿no? 17 años, si no me equivoco. Sin embargo, cuando lo pensamos a día de hoy, es verdad que no nos, o sea, no nos cuesta más que el darnos cuenta de cómo fuimos capaces, siendo tan joven, de hacer algo que nos apasionaba, ¿no? Y por ahí queremos empezar un poquito el taller de hoy, la conferencia de hoy, ¿no? En cuanto a reflexionar, pues hasta qué punto muchos de los que estáis ahora mismo ahí viendo este directo o escuchándolo más tarde, no lo sé si se queda grabado, os estaréis preguntando, oye, me encantaría hacer algo relacionado con lo que me gusta, pero ¿cómo voy a hacer algo? ¿Cómo voy a iniciar yo algo? Sí. Pues fijaos, nosotros lo hicimos sin medios realmente. Y cuando en el 2001 creamos lo que fue la editorial, realmente tampoco creáis que teníamos mucho dinero. No. Sin embargo, había ganas, predisposición, y cuando tienes ganas y algo te entusiasma, lo que haces es buscar la forma de cómo encajar y poder transmitir algo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos podemos aportar algo al sector. El problema es
quedarnos en la parte pasiva, ¿no? Y creer que el sector va solo, que las editoriales van solas, Sí, como si fueran un ente aislado, ¿no? totalmente. Cuando no nos damos cuenta de que el grupo, con todos completos, ¿no? De todos los otaku, al final somos los que formamos el sector. Y quizás eso fue lo que nos hizo crear el canal que a día de hoy tenemos, ¿no? Ese Friki Pop, donde nos dimos cuenta de que quizás podíamos seguir aportando algo en el sector más allá de salir huyendo de él, ¿no? Claro, pero para eso lo fundamental es ver que la perspectiva que tú tienes a lo mejor de lo que quieres hacer la tienes en la cabecita como algo demasiado grande, ¿vale? Y ese es un gran hándicap. Yo recuerdo que cuando era un niño, a lo que me quería dedicar sobre todo era poder dibujar, ilustrar, algo relacionado con el dibujo, me encantaba, pero no sabía por dónde empezar, no tenía ni la más remota idea de cómo poder llevar a cabo algo así, ¿no? Además que me veía con muy poca capacidad para poder hacerlo. Entonces, claro, todo ese pensamiento limitante que yo me decía a mí mismo, al final hacía que no hiciese nada, que me quedase en una posición pasiva con respecto a lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, cuando yo conocí aquí a este hombre con la tienda, yo que todavía me veía como un niño con 16, 17 años, pues ya eso a mí me sorprendió realmente, ¿no? Porque decía, joder, tiene un poquito más de edad que yo, pero sin embargo ya tiene una tienda, una librería de cómics, y yo no sabría ni por dónde empezar a hacer algo así. Entonces, ya eso hizo que empezase a cambiar también mi perspectiva con respecto a lo que yo quería hacer, porque decía, joder, si él ha sido capaz de hacer eso, pues yo también podría hacer algo que si yo me lo propusiese, pero para eso tendría que dar el primer paso, ¿no? Entonces, claro, ya en ese momento, pues yo ya empecé a coger mucha amistad con él, ¿no? Y ya ahí, pues empezó a generarse un vínculo donde, bueno, pues yo también empecé a trabajar en la librería. Y bueno, ya fue ese mi primer pasito para mí. Eso fue un cambio completamente radical porque yo realmente era una persona que no se relacionaba con nadie. Yo era una persona que estaba completamente aislada socialmente, ¿no? Y empezar a trabajar de cara al público, pues para mí fue un cambio completamente radical, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma empecé a demostrarme también que todo lo que yo creía que no podía, realmente podía si me lo empezaba a permitir, ¿no? Y a esto que dentro de esa relación que empezamos a tener él y yo, pues también él me comentó las inquietudes que tenía también con respecto al sector, porque no se quería quedar con la librería nada más, ¿no? Sino que él ya tenía en mente, con la revista que sacó de fanzines, ya él tenía en mente en el futuro montar una editorial, o sea, ya en su cabecita Sí, tenía eso. yo me acuerdo en ese año 92, yo me aficioné y conocí al manga en el 92 con la edición de Dragon Ball como casi todo el Sí. mundo, ¿no? Bueno, de nuestra época. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se me ocurrió hacer un fanzine fue viendo precisamente que había otros fanzines, ¿no? Personas que escribían lo que les gustaba y les apasionaba. Yo desde ese momento dije, qué guay, ¿no? Y me encantaría poder de algún modo enseñar a la gente porque no tenía ningún, en mi entorno no tenía ningún amigo ni persona que conociera el manga. De hecho, cuando lo hablaba y lo comentaba, pues era un poco el raro, ¿no? Sí. De hecho, todavía recuerdo como en el instituto monté en la Semana Blanca que hay aquí, ¿no? En Andalucía, por lo menos, me imagino que en toda España, montaba proyecciones, ¿no? De manga films, ¿no? Sí, sí, Con sí. las ediciones y demás. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta de que sí que puedes aportar algo. Y yo desde ese comienzo, cuando yo fantaseaba y recortaba la fotocopia, componiendo con esa máquina de escribir los artículos de la primera revista Manga Line, recuerdo que yo ya mi sueño era crear esa editorial. Yo lo tenía claro, dije, esto voy a crear tarde o temprano la editorial. Yo recuerdo que me miraba mi madre y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, nada, una revistilla. Y ella decía, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Que por cierto, mamá, hola, por si estás ahí Hola. viéndome. Al final, ¿qué ocurre? Pues que fijaos, sin ninguna recurso, sin ninguna... o sea, no había nada. Nuestra única arma en este caso eran las ganas, el entusiasmo. Ujú. Pues al final pusimos esas manos a la obra, ¿no? Y en la librería igual. La librería recuerdo que tenía que extender los cómics para aparentar que estaba más llena de lo que realmente estaba, porque Sí, sí. todo parte por un comienzo. Y bueno, en todos estos años de Manga Line, y sobre todo en el post-Manga Line, una de las cosas que siempre a lo mejor pues se puede comentar, ¿no? Es el hecho de algún modo lo bueno o lo malo que hemos hecho en el sector, ¿no? Porque fuimos muy criticados y en parte hoy vamos a desvelar también un Mm. poquillo qué hay dentro de ese sector del manga y por qué también hay a veces tendencias e influencias pues que llevan a condicionar al otaku, ¿no? A día de hoy, por suerte, cada vez parece que menos, pero no, estamos ahí muy condicionados, ¿no? Mm. Y claro que ocurre, yo siempre digo lo mismo, oye, haríamos cosas buenas, cosas malas, pero tuvimos dos cojones de hacer algo que a lo mejor muchos de los que precisamente comentan, pues no se atreven en toda su vida. Mira, nosotros podemos estar con 90 años, ojalá lleguemos a 90 años, en la cama casi a punto de morirnos diciendo, oye, hice mi sueño, cumplí mi sueño, creé una editorial,
transmití lo que era el manga, entendí lo que era el sector y encima a día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajar y enseñar a futuros empresarios, a futuros Claro. editores, precisamente a eso. Sí, y bueno, de hecho, de eso va esta charla, ¿no? Es decir, muchas veces, pues desde ese pensamiento de que lo que quiero hacer es demasiado grande, pues no me atrevo a dar los primeros pasos. Fijaos, nosotros embarcamos en montar una editorial y no teníamos ni idea, ¿no? Precisamente por eso quizás cometimos tantos errores, ¿no? En nuestra etapa editorial. Si nosotros hubiésemos tenido personas que nos asesorasen de cómo funcionaba el sector editorial en su momento, pues otro gallo hubiese cantado. ¿Sabéis lo que ocurre? Que también el sector especializado, tú puedes tener conocimientos empresariales y demás, ¿no? Pero eso no te da el conocimiento ni la sabiduría para poder moverte realmente por el sector, porque tiene sus propias reglas del juego, ¿vale? Y necesitas conocer esas reglas del juego para poder moverte con una seguridad real dentro de ese sistema que se ha creado, ¿vale? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Si tú conoces cuál es el funcionamiento real dentro de todo eso, pues podrás hacerlo de una forma muchísimo más segura. Ahora, antes de todo eso, o sea, antes de ese conocimiento, lo primero que tienes que tener para poder empezar es esa predisposición que estábamos teniendo, que estábamos diciendo. Si tú realmente quieres hacer lo que te gusta, si realmente quieres materializar en tu vida ese proyecto que tienes en mente, lo primero es decir, lo voy a hacer y me voy a buscar los medios para poder hacerlo. Ahora, si encima tienes la oportunidad de que haya alguien que te pueda asesorar realmente de eso que tú quieres hacer, pues muchísimo mejor, porque vas a tener muchísimos menos inconvenientes y vas a poder empezar con un paso seguro y además vas a poder coger incluso atajos que normalmente no se conocen. Claro. Pero lo fundamental, lo vuelvo a repetir, es que tengas esa predisposición y te olvides de esas creencias limitantes que te quieres decir para al final prohibirte generar ese proyecto en tu vida. Claro. Nosotros cuando acabamos Mangaline, terminamos Mangaline, estábamos precisamente aquí, donde estamos ahora. Sí. Un día llegamos, nos miramos y dijimos, oye, yo ya estoy cansado de luchar. Y Dani dijo, yo también. Y ahí decidimos cerrarlo todo, porque íbamos a contracorriente. Y quizás, bueno, una de las cosas que a lo mejor no nos atrevimos en aquel momento era de ser capaces de transmitir gran parte de lo que había en el sector. Nosotros, después de esos 10 años editoriales, lo que nos encontrábamos era a contracorriente. Digamos que podemos decir que aquí en España hay una buena parte del sector que es un monopolio. Un monopolio básicamente es pues una fuerza grande, una empresa grande o una red grande que de algún modo intenta pues acaparar todo el mercado, ¿no? Y cuando hay personas que van por libre y cogen un poquito de ese quesito del mercado, pues se lo quieren quitar, porque quieren tener el redondel entero del caserío, ¿verdad? No quiere dividir los quesitos con otras empresas. Y ahí fue donde nos encontramos nosotros desde el comienzo. Nosotros vimos como los dos distribuidores principales, aunque no tenían la fuerza que en aquel momento pueden tener alguno de ellos a día de hoy, pues acaparaban o intentaban acaparar lo que era el mercado y nosotros creábamos nuestro propio sistema de ir por libre, ¿no? Claro, cuando caímos en la red de cada distribuidor, porque evidentemente al principio no los conoces y crees que una empresa que trabaja en el mismo sector que tú va a ser tu aliado y no tu enemigo, pues ¿qué haces? Confiar plenamente en ellos, ¿no? Y desde esa confianza empiezas tu andadura, ¿no? Y es ahí donde empieza, como hemos dicho antes, la formación realmente. Esos 10 años han sido una escuela, no, todo un máster práctico con sus cosas buenas y malas, que nos ha llevado a día de hoy pues, a tener un gran conocimiento del sector que me atrevería a decir que muy pocas otras personas tienen. Puede parecer pretencioso, pero tocamos tantos palos, lo intentamos tantas veces, intentamos, digamos, escapar de ese monopolio y crear nuestra propia red autónoma, de tal modo que al final conocemos todos los intríngulis, ¿no? Sí, bueno, tener en cuenta que cómo hemos empezado todo lo que estamos contando. Pues primero este hombre con el fanzine, después la librería, después llegó el momento de la tan ansiada editorial, ¿no? Pero después, dentro de ese proceso editorial, pues nos íbamos encontrando con muchos problemas, porque como os decíamos, pues no teníamos todavía el conocimiento suficiente del sector en sí, es lo que os decíamos. A lo mejor sí teníamos conocimiento de cómo funciona una empresa, de los pasos que tienes que seguir para poder realizarlo, porque quieras que no, desde la librería, pues ya te ibas informando de cómo funcionaba todo el sector, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que después a la práctica no tenía nada que ver, ¿no? Porque hay muchas formas, ¿no? de hacer que tu empresa al final se dirija a un camino sin tú saberlo, ¿no? Entonces, cuando íbamos caminando, pues ahí nos íbamos dando cuenta de alguna forma de los inconvenientes, ¿no?
Y el problema era que, pues eso, de que había relaciones que nosotros creíamos que eran personales, ¿no? Y se confundían las cosas, ¿no? Cuando tú tienes una empresa tienes que tener muy claro que una empresa es una empresa, ¿no? Y que cuando tú llegas a acuerdos con otras empresas, pues tienes que tenerlo todo muy, muy, muy bien atado, ¿no? Y que te tienes que olvidar de cualquier factor personal, ¿no? Para poder de alguna forma poner tu esencia en tu empresa, fijaos, ¿no? Tienes que poder poner tu esencia a través de ser realmente profesional y saber distinguir pues que no son tus amigos, ¿no? Las personas con las que vas a colaborar, a lo mejor sí que les tienes cierto aprecio, pero no son tus amigos, ¿no? Para poder de alguna forma dar esos pasos que te lleven a, pues bueno, a que no te estrangulen dentro del sector, ¿no? Claro. Y bueno, ¿no os habéis pensado, o sea, no os habéis parado a pensar nunca el por qué de algún modo el manga no termina de expandirse por otros centros comerciales, negocios, sectores? Porque al fin y al cabo entra dentro del sector del libro, Claro. ¿no? Sin embargo, estamos en la rutina de venderse únicamente siempre por las mismas vías, ¿no? Pues esto tiene que ver con lo que contábamos antes, con ese intento de controlar pues un sector y un mercado que si se abre y se expande por otras vías de comercio, al final ya no pueden ser controladas, ¿no? Claro. Y ese es un poco nuestro propósito. Nuestro propósito es poder transmitir y motivar a muchas personas que a lo mejor quieran vivir del mundo del manga, ya sean autores, ya sean personas que quieren crear su propia editorial, ya sean simplemente personas que quieren de algún modo trabajar de lo que les puede motivar, les puede gustar, ¿no? Y en este caso del manga. Pues aquí tenéis dos ejemplos, ¿no? Sí. De cómo sí que se puede, a pesar de los éxitos y de los fracasos. Claro. Realmente no os engañéis. Gracias a los fracasos, si lo comprendes y lo interiorizas, lo transformas realmente en un conocimiento muy valioso. ¿Y qué no se nos ocurrió crear? Ahora, nosotros hace ya 10 años que realizamos coaching, es decir, desarrollo personal y profesional, pues para personas que de algún modo quieren dar un cambio en su vida. Pues se nos ocurrió crear lo que es el curso Crea tu editorial de manga, que lo vamos a iniciar en enero. Entonces, bueno, la información la podéis ver en nuestra página web coachingpod.com. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese curso? Básicamente hemos cogido toda nuestra experiencia transformada en forma teórica, claro, y también práctica, para llevar de la mano a esas personas que quieran realmente vivir de esto, ¿no? Y sobre todo saber cómo lidiar dentro de un sector que en el fondo, pues como decíamos antes, tiene muchos niveles, muchas capas, y hay que saber manejarla para poder realmente no estrellarte, ¿no? Claro, bueno, en nuestro canal FrikiPod de YouTube tenemos ¿cómo se dice? Una lista de reproducción que es precisamente de los secretos de la industria, ¿vale? Ahí damos pequeñas pildoritas para que vayas sabiendo cómo es el funcionamiento por detrás de bambalinas de la industria, ¿no? Y ahí la gran pregunta que siempre nos hacen en cada vídeo es, oye, pero ¿cuánto dinero se necesita para montar una editorial de manga? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que siempre nos hacen. Pero ¿cuánto dinero se necesita? Para eso se va a necesitar un dineral, ¿no? Y no crees que se necesita tanto. Ahora sí que es cierto que tampoco os podemos decir un número concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependerá de cómo tú quieras empezar. Imagínate que quieres empezar con lo mínimo, con lo mínimo, con lo mínimo. Pues bueno, hay vías para empezar desde muy poquita inversión. Lógicamente siempre necesitas una mínima inversión, pero no tanta como la que tú estás pensando. Ahora, para poder saber si tienes capacidad para poder desarrollarlo, lo primero es que te intereses, ¿no? Por ver cuáles son los entresijos que necesitas para poder empezar. Claro. Sin ese primer paso, pues va a ser para nada. Evidentemente siempre te vas a quedar en el no. Si te pones en el sí, vas a encontrar vías de financiación. Como os ha dicho antes Miguel Ángel, es que nosotros no teníamos prácticamente dinero. Sin embargo, buscamos las vías de financiación para poder empezar de una forma bastante segura, ¿no? Entonces siempre hay formas de poder realizarlo, pero tienes que despertar esa inquietud, ¿no? Tienes que dar ese primer paso para poder empezar a informarte realmente de todo lo que necesitas. Y fijaos porque cuando una persona se plantea el crear algo relacionado con el manga, o el manga anime, al fin y al cabo lo primero que piensan es, ¡guau! ¡Qué difícil es negociar con Japón! A ver cómo lo consigo. Pues fijaos que dentro de todo lo que supone el crear una empresa o una editorial de manga, lo más complicado no es contactar con Japón y conseguir licencia. Lo más complicado es poder subsistir y lidiar con el monopolio que hablábamos antes del mercado. Digamos que aquí los enemigos y los obstáculos te los vas a encontrar en la competencia
que no suele ser muy amistosa. Mm, Más bien es una competencia que va a intentar derribarte, ¿no? Va a ser una mm, especie de batalla campal con algunas que otras marcas. Y es ahí donde realmente tienes que saber los entresijos y hay que saber los claro. entresijos. Hoy vamos a dar algunos tips para que podáis haceros una idea y sobre todo para que veáis hasta qué punto el mercado puede dar mucho más de sí. Mm. Realmente es cierto que cuando nosotros empezamos nuestra andadura editorial en 2001, sí que era un gran hándicap contactar con Japón porque Internet recién nacía, básicamente en esos años. Entonces, para poder contactar con una editorial, te la veías Ujú. complicadas porque cómo conseguías ese contacto, cómo te ponía, cómo hacías que te hiciesen caso y cómo empezabas también a tener una relación donde realmente te tomasen en serio. Claro. Sin embargo, ahora hay tantas alternativas para poder empezar a contactar que realmente ese es el menor de los problemas, ¿no? Siempre vas a encontrar algún tipo de vía para poder licenciar alguna obra, ¿no? Ya sea a través de Japón directamente o a través de otros, ¿no? De intermediarios que trabajan en Europa incluso. O sea, es que aquí, o sea, yo no sé si en España quizás directamente no, pero en Francia, por ejemplo, sí que puedes encontrar contactos para poder licenciar. Y si no, desde el propio Japón sí que es cierto que hay empresas que están muy predispuestas, incluso si no tienes ningún tipo de obra licenciada. Y ahí nos vamos a, bueno, si lo estructuramos un poco por partes, ¿qué es lo primero que necesito saber de forma clara de Japón? De Japón tienes que saber claramente que hay distintos tipos, en este caso 3 tipos principales, para poder licenciar una obra. En este caso es el contacto directo, pues a través de un intermediario, que es un intermediario, una empresa que se encarga de contactar a la empresa interesada, por ejemplo, en España, en Argentina, en México, con la editorial japonesa. Digamos que ese intermediario lo que va a hacer es, supuestamente, preparar toda la documentación necesaria para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Después estaría el punto 2, que sería el contacto directo a través de un autor. Hay autores que de forma directa tienen Ujú. su propia, digamos, agencia y puedes intentar contactar con ellos y llegar a un acuerdo directamente, ¿no? Y después estaría directamente el contacto sin el intermediario, que Claro. sería la tercera opción. Contactas con una editorial japonesa sin necesidad de tener que pasar por un intermediario. Ujú. ¿Ahí qué ocurre? Pues aquí ocurre que hay de todo. Hay intermediarios buenos e intermediarios malos. Nuestro consejo, que evitéis siempre intermediarios. ¿Por qué? Pues porque ya hay creado realmente un sistema de intereses donde muchos intermediarios están metidos en esa red de monopolio que decíamos antes, en parte, parcialmente, y va a crear un embudo a la hora de dar o no dar licencias. Es decir, nosotros recuerdo cuando trabajamos con uno de los intermediarios, Sí. cuando estábamos interesados en las obras, en las licencias, y se lo poníamos en conocimiento al intermediario y este supuestamente lo estaba informando a las editoriales japonesas, nosotros estábamos contentos esperando pues, que nos dieran esa categoría, o Ujú. sea, esa aprobación, perdón. ¿Qué ocurría en aquella época? Pues que las editoriales que habían no tenían ni puta idea del manga. Es decir, todas estaban o bien copiando lo que se editaba en Francia o intentando ver qué éxito había que pegado el pelotazo en Japón para poder de algún modo traer algo, pero no había conocimientos ni tampoco interés de lo que se publicaba. Digamos que las primeras editoriales en publicar manga no eran editores aficionados al manga, sino editores que veían que podía haber un filón interesante en traer eso que eran cómics chinos, ¿no? Cómics japoneses, ¿no? Y en este caso, nosotros aparecimos en ese 2001 pues con un aire fresco de ser aficionados, ¿no? Ahí se creó un revuelo porque los aficionados de repente a los títulos que íbamos poco a poco lanzando Ujú. respondían de forma increíble porque sabíamos de algún modo, porque nosotros éramos aficionados, lo que más podía interesar, ¿no? A la gente. Y de hecho no sacábamos lo que creíamos que se podía vender mejor, sino lo que más nos gustaba, ¿no? Ujú. Y fue ahí, en ese tipo de apuestas, donde de repente veíamos que cada propuesta que hacíamos, de repente la anunciaba una editorial. Y de repente otra editorial anunciaba otra. Llegó un momento en el que había casi 10 propuestas, 10, que de repente una misma editorial anunciaba a los pocos meses de nosotros entrar en contacto y ponérselas en conocimiento al intermediario. En una de esas veces contactamos, saltándonos un poquito el protocolo, pudimos hablar en una pequeña reunión más informal con una de las editoriales y nos dijo la editorial, no, yo no tengo ninguna propuesta de esas series. A mí no me han informado que estéis interesados sobre ella. De hecho,
me han informado que otra empresa está interesada sobre ella. Ahí fuimos descubriendo cómo funcionaba realmente el mercado y cómo funcionaba. Pues que si nosotros nuestras ofertas eran de 2.000 ejemplares para una licencia y a lo mejor X editorial pues podía ofrecer 4.000, pues el intermediario lo que hacía es negociar antes de ofrecernos el servicio realmente a nosotros, pues para también ganar más dinero, porque el intermediario gana en base a ese royalty que se paga, ¿no? Entonces, claro, imaginaos cómo nos quedamos nosotros en ese hecho, ¿no? Claro. Por eso siempre recomendamos que se trabaje directamente de forma lo más directo que se pueda con la editorial, o que se trabaje con un intermediario, pero que en el momento oportuno donde puedas trabajar de forma directa, lo hagas. Sí, bueno, y de hecho ese es un punto fundamental para trabajar con Japón, ¿no? O sea, a lo mejor al inicio que tienes menos recursos, pues no te es posible, pero siempre va a ser necesaria tu presencia en Japón. O sea, los japoneses cuando cogen realmente confianza contigo es con el contacto directo. Entonces, eso lo tenéis que tener en miras, ¿no? De tener una reunión directa con una editorial o con varias editoriales, eso lo vais a tener que hacer sí o sí. Pero tampoco lo tenéis que marcar como la primera meta, ¿no? Porque si a lo mejor estáis empezando y no tienes recursos, Claro. pues esperaos, no corráis tampoco, coged licencias menores al principio, pero que sean potentes, porque si conocéis el mercado y os gusta, seguro que encontráis una licencia que no necesitáis tantos recursos, que os las dan relativamente de forma sencilla y que os van a abrir puertas para que os quieran escuchar editoriales más grandes. Claro. Pero empezar por lo que podéis hacer de alguna forma en esos primeros pasos. Solo que luego, lógicamente, vas a tener que tener en cuenta este otro factor, que para tú realmente empezar a tener esas licencias más tochas, ¿no? Más grandes, pues vas a necesitar ir directamente y además te va a beneficiar muchísimo más, porque te van a escuchar con muchísimas más ganas, te van a tomar muchísimo más en serio y además vas a poder verificar que esas propuestas que tú haces realmente no están cayendo en saco roto. El seguimiento lo tienes que tener de una forma bastante constante, ¿no? Si los japoneses no tienen ese contacto directo contigo, pues de alguna forma se van a olvidar de ti. Claro. Entonces necesitas recordarles que tú estás ahí con esa confianza que les puedes demostrar pues en esas reuniones presenciales. Y además es una forma de tener de alguna forma, pues eso, tu empresa pues controlada, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Van a ver que tú estás pues poniendo todo de tu parte pues para que no se te escape ningún punto, ¿no? Importante. Segunda clave importante para montar una editorial y que hay que tener muy, muy en cuenta y que prácticamente todos pues la cagan a la primera. Y es el hecho de no seguir los pasos por imitación. Es decir, si toda editorial o la gran parte de editorial, su forma de distribuir va por un canal determinado con una empresa determinada, no firmes inmediatamente un contrato con esa empresa, porque a lo mejor te encuentras con precisamente un problema que no vas a poder escapar Claro, de él tan fácilmente. Y es el exactamente, hecho de caer en la red del monopolio. exactamente. Y además tened en cuenta que como empresa, el poder de las decisiones de tu empresa siempre tiene que recaer en vosotros. Y en ese sentido, cualquier contrato que firméis que os coarte la libre decisión de vuestra empresa, ese contrato no lo firméis. Aunque la situación os diga que o lo firmáis o no tenéis nada que hacer. Es mejor no tener nada que hacer, entre comillas, ante una situación así y después ver que realmente sí que vas a tener alternativas, que firmar algo que ves que en el fondo te coarta en cuanto a tu toma de decisión y después veas que al final tu empresa deja de ser tuya. Aquí estamos hablando del famoso sistema de exclusividad y también de lo que en nuestro canal llamamos subterfugios, ¿no? Sí, Al final no sabes hasta qué punto hay empresas que lo que hacen es garantizarse que tienen una exclusividad con tu empresa, y en el momento que ya tienes esa exclusividad y no te puedes ir absolutamente con nadie, ¿qué ocurre? Pues que puede ser que en algún mes determinado empiecen a no pagarte. Y claro, ¿tú qué haces si no puedes irte a otro lado y no te van pagando? claro. Llegará un momento en el que probablemente, si tu negocio, si tu empresa va cada vez a más, lo siguiente que te propongan es adquirir acciones de tu empresa. Hay muchos modos de hacerlo de forma de subterfugio, sin que sea 100%, digamos, notorio y palpable. Y al final te empezarás a dar cuenta de que en el fondo en el sector español e incluso de otros mercados, ¿no?, de hispanohablantes, pues no hay tantas editoriales como creemos, sino que en el fondo hay muy pocas editoriales poquísimas, quitando a las nuevas que empiezan, ¿no? Y esto es algo que hace poquito nos preguntaba alguien, oye, ¿qué pensáis de tal o cual editorial nueva que aparece?
Y siempre decimos lo mismo, uy, si ha firmado un contrato con tal empresa, ya poco va a durar, o va a sumarse al catálogo del dueño, digamos, común de muchos sellos editoriales, ¿no? Entonces es súper importante, si realmente vais por libre, confiad en que si vuestro producto es bueno y hacéis una buena comunicación, no tenéis por qué, y menos hoy, ¿no? Que hay tantas opciones, firmar un contrato de exclusividad con el primer distribuidor que creas que es la única opción. Hay una editorial, Oso Comics, que en una entrevista, ¿no?, nos mencionaba porque ellos mismos fueron, o vivieron, mejor dicho, en primera persona, pues esto que estamos hablando, ¿no? El cómo de algún modo te coartan la posibilidad de expandir un mercado tan bonito en el fondo como puede ser el manga, y al final pues no tienes opciones, te hacen creer que no tienes opciones, ¿no? Entonces ese punto es muy importante tenerlo en cuenta, que siempre prime tu independencia profesional a la hora de empezar a entablar tu andadura, porque si ya empiezas firmando determinados acuerdos que no sabes realmente hasta qué punto pueden tener cláusulas abusivas escondidas, por eso es muy importante revisar bien lo que se firma, pues a lo mejor estás firmando tu sentencia de muerte, ¿no? Editorialmente hablando. Y bueno, recordad que podéis dejar en este chat que está habilitado preguntas para que vayamos respondiendo. Aquí hay una que nos pasa, que nos dicen que en todo este tiempo habéis estado haciendo algo relacionado con el mundillo, aunque fuese en las sombras. Cuando acabó Manga Line, o sea, lo dejamos absolutamente todo, ¿verdad, Dani? Sí, ahí ya lo dejamos todo. Nosotros, como hemos dicho, pues pasamos por situaciones realmente duras, ¿no? Y tanto fue así que de alguna forma renegamos, ¿no? Durante bastantes años de todo el sector, ¿no? No queríamos saber absolutamente nada. Entonces, claro, evidentemente no hicimos nada que tuviese que ver con, pues relacionado con el sector profesionalmente hablando. Vendimos hasta la mayoría de colecciones que teníamos. Sí, solo que sí que es cierto que aunque tratábamos de olvidarnos de ese sector, pues nuestras venas, ¿no? O sea, nuestro interior, ¿no? Nuestra pasión friki, pues, ¿qué ocurre? Que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que aunque nosotros ya empezamos a dedicarnos al coaching, pues claro, de alguna forma pues salía, ¿no? Salía todo eso que teníamos ahí, ¿no? Y sí que es cierto que dentro de nuestro trabajo realizábamos dinámicas y todas estaban de alguna forma relacionadas con alguna obra, ¿no? Pues yo qué sé, pues a lo mejor el enamoramiento con Candy Candy, ¿no? O las nubes quintos de Bola de Dragón para ver los pensamientos, ¿no? Siempre había algún toque relacionado con la industria. Pero directamente, lo que se dice directamente, es, pues yo qué sé, hacer una edición de un manga o algo relacionado con la industria, de ir a un evento, de eso absolutamente Ah, nada. sí, yo recuerdo que veía determinados sellos editoriales y casi me entraban ganas de vomitar, Sí, sí. porque como sabía lo que había detrás, me daba mucho coraje, ¿no? No, realmente, pues eso, nos dedicamos al coaching, llevamos ya 10 años haciendo coaching. Es verdad que nuestra, como ha dicho Dani, nuestra venilla friki sí hacía que nuestra forma de dar coaching fuera pues a través de dinámicas creativas con manga. Sí. Precisamente siempre explicamos los temas con personajes de manga y quizás ese era el único vínculo que nos mantuvo hasta hace apenas un año, cuando decidimos, pues, ¿por qué no? Claro. Reconciliarnos un poco con todo lo vivido y transmitir qué fue aquello de Manga Line. Y así se nos ocurrió crear el canal Freaky Pop, ¿no? En YouTube. Y fue ahí donde poco a poco, ya en el primer anuncio que hicimos teníamos la intención de transmitir la historia de Manga Line. Pero pasaron como 4 meses hasta que nos Sí. decidimos realmente a empezar a transmitirlo, porque claro, había sido tan doloroso y tan complicado y con tantos conflictos legales lo que habíamos vivido que recordarlo hasta ese momento prácticamente no era algo agradable, era más bien un intento de olvidarlo, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que, y bueno, para nosotros este año ha sido pues una reconciliación en toda regla. Es verdad que a nivel personal, interno, sí que nos habíamos reconciliado ya con eso que había ocurrido y habíamos aprendido mucho, pero nos quedaba reconciliarnos con todos vosotros, ¿no? Y con el sector en sí. Y ahí fue donde decidimos empezar ya a transmitir lo que era Manga Line desde nuestra realidad, desde nuestra verdad. Eso sí, de forma siempre respetuosa, porque el canal no está hecho como venganza o como Sí, reivindicación de nuestra parte, sino simplemente como una ventanita abierta a ver lo que hay detrás, en trastienda, ¿no? Detrás de las cámaras, como se suele decir, Sí, sí, sí.
en lo que es el mercado del manga, ¿no? Reconciliándonos con absolutamente todo, con los conflictos que tuvimos externamente, pero también con los conflictos que tuvimos internamente, porque nosotros evidentemente tuvimos nuestra parte de responsabilidad dentro de todo ese proceso, ¿no? Entonces, no renegamos de nuestros errores, porque de hecho esos errores son los que ahora hemos transformado de alguna forma en sabiduría para ponerlos a vuestra disposición, ¿no? Por eso, en ese sentido, si realmente tenéis intención, algunos de los que nos estáis viendo, de empezar vuestra andadura en el sector del manga, que sepáis que aquí tenéis a 2 asesores a vuestra disposición, precisamente para que se os quite ese miedo, porque realmente se pueden hacer las cosas de una forma diferente sin tener que luchar con los factores discordantes dentro de la industria y generándote tú tu propio camino, pues sin entrar en ningún tipo de problema con nadie del sector. Que aquí no se trata de hacerte enemigos en absoluto, se trata de que tú tengas tu propio camino Claro. y que nadie te influencie lógicamente, ¿no? Que tú puedas tener esa capacidad de poder decidir lo que quieres realmente para ti, para tu empresa, sin que nadie te tenga que obligar a lo contrario, ¿no? Que supuestamente es lo bonito, ¿no? De empezar una empresa, ¿no? Que todos tengamos libertad y que haya, pues, una competencia sana, ¿no? Porque en el fondo una competencia apropiada es buena, beneficia a todos, ¿no? Y en el fondo te pone más las pilas, ¿no? El Claro. hecho de ver cómo puedes innovar. Y eso es un poquito lo que también vemos a día de hoy, que el mercado está muy estancado, pero como consecuencia de ese monopolio que decíamos antes, que pues no le interesa tanto innovar o acceder a otros mercados como puede ser esto. Fijaos, simplemente cuando nosotros cerramos Mangaline, estábamos creando realmente una red de agencias para controlar el subterfugio a nivel internacional del manga. O sea, fue a pasos forzados el quitarnos del mapa para realmente que no llegáramos a realizar eso, porque los propios editores japoneses, muchos de ellos, saben la realidad. Lo que pasa es que no quieren tampoco ceder A ver, y que claro, muera todo un es que mercado, claro, ¿no? es que es eso, tener en cuenta que si a lo mejor empiezan a hacer algo sin tener realmente el conocimiento de qué se puede hacer dentro de este mercado, estamos hablando sobre todo del tema de España y Latinoamérica, pues a lo mejor se quedan sin ese nicho de mercado, ¿no? Entonces, ante eso, evidentemente ellos son empresas, ellos también quieren ganar dinero, no Claro. vamos a ser tontos ni hipócritas en ese sentido, entonces tienen que ver que, o sea, si no tienen una alternativa o alguien que los asesore realmente de cómo se podría hacer una transición o generar un nuevo camino, pues ellos no pueden hacer nada, ¿no? Están muy lejos, lógicamente, y no lo pueden controlar a esos niveles. Pero no os queremos meter miedo, o sea, realmente hay alternativas para poder vivir del manga, crear tu empresa y no tener que caer en ese monopolio, ¿vale? Sí, sí, Realmente sí. lo hay, que por cierto, estoy viendo por ahí en el chat Sí. que hablemos de manga, nos dice, prácticamente os faltó secuestraros. Bueno, Sí. yo tengo que Bueno. decir que junto con mi hermano nos retuvieron casi 5 horas encerrados en una habitación Sí. para que firmáramos la venta de las acciones de Mangaline. O sea, ahí lo dejo, ¿eh? Ya lo contaremos en En el profundidad. canal, ya dentro de poco llegamos a esa parte. O Sí, sea que atentos, atentos. sí. Pero realmente lo que hay detrás a veces se torna todo muy embarrascoso. Pero a día de hoy, y eso es lo que vemos, a día de hoy hay un nuevo mundo de posibilidades que antes no teníamos. Nosotros cuando terminamos en 2010 Manga Line no podíamos subsistir vendiendo manga online o no podíamos crear a lo mejor con tanta facilidad unos medios de comunicación como a día de hoy tenemos. A día de hoy todo es online, todo está de fácil acceso. Pero ojalá hubiésemos tenido nosotros en nuestra época un canal, un Amazon y Mm, una facilidad, digamos, tan grande como la que pueda haber a día de hoy. sí. Lo que hace falta son ganas. Lo que hace falta son personas que quieran formar parte del sector. No os creáis que el sector lo crean editoriales que salen por arte de magia. Mm. Detrás hay personas que en muchos casos son aficionados, como lo fuimos nosotros y como lo somos, y realmente ahí está la clave para que el mercado del manga se expanda y se transmita realmente lo que es. Sí, ahora hay muchas alternativas. De hecho, bueno, aunque estamos diciendo todo esto, sí que es cierto que hay empresas que han nacido, y algunas de las antiguas, no decimos que no, que han conseguido generarse su propio hueco sin necesidad de caer en todo este subterfugio, ¿no? Por eso queremos transmitiros ese mensaje, que realmente se puede, no es tan complicado, ahora hay muchas herramientas, muchas vías, muchas formas de generarte esa alternativa. Y entonces no tengáis ese miedo, es simplemente tenéis que estar informados, es lo único que tenéis que tener en cuenta. Claro, Tener ganas y estar informados de los puntos fundamentales para poder iniciar. Y ya ya está. está. En la tarde de hoy hemos dicho, clave 1,
Trabajar en la medida de lo posible de forma directa con editoriales, Mm. fuera intermediarios, en la medida de lo posible. Si tenéis que trabajar con intermediarios, iros a los más chiquititos, a los que son más entrañables, digamos, más accesibles, ¿vale? Clave número 2 que hemos dicho en el día de hoy, no firmes lo primero que te pongan por delante, no imites, no creas que tienes que seguir los pasos de determinadas editoriales porque a lo mejor lo que estás siguiendo son los pasos de perder precisamente la autonomía de tu propia empresa. ¿Cuál es la clave número 3? Pues la clave número 3, hemos hablado del sector del manga en Japón, hemos hablado de España. La tercera clave es precisamente no creer que todo se sustenta únicamente a base pues, de dinero, ¿no? Realmente, en este caso, la creatividad y la forma de saber cómo crear un buen plan de negocio, de proyecto, es la clave para que puedas comenzar sin que sea necesaria una inversión de excesivamente bestia. Y ahí tenemos que decir que también este tema, esta clave, está vinculada con la producción por un lado, la garantía mínima que tienes que reservar de una obra y por otro lado, la cantidad de ejemplares que imprimes. Si como editorial imprimes, que esto además también tiene que ver con el monopolio, el monopolio te va a hacer creer que necesitan tener, por ejemplo, 2.500 copias para que puedas vender al menos 1.000. Eso no es verdad. Eso te lo facilitan porque esas copias tarde o temprano se las van a quedar, las van a vender, a ti no te las van a pagar y ellos van a hacer dinero con el gasto e inversión de imprenta que tú has sostenido. Por lo tanto, haz solamente lo que sabes que más o menos puedes Además, es vender. muy sencillo. Simplemente haz un sondeo por librería. Si ahora no es tan complicado ponerte en contacto directamente con las librerías especializadas, es súper sencillo. Está en cualquier web, las puedes encontrar absolutamente todas. Todas. Además, que hay listados sobre ello, ¿no? Entonces, te puedes poner en contacto y hacer un sondeo de cuántas reservas van a querer de tus libros. Y vas viendo cuánto crees que puedes ir necesitando. E incluso dentro de lo que te puedan pedir, incluso ahí puedes hacer un cotejo y decir, bueno, pues si a lo mejor tendría 1.500 reservas, pues yo sé que las 1.500 no las van a vender de un primer tirón, pues me voy a asegurar y voy a imprimir a lo mejor 1.000 al principio. Claro, Que se agota, pues hago 500 más. Eso claro. también se puede hacer. Japón te va a dar facilidad para licenciar una cantidad de garantía mínima no excesivamente alta. Entonces, bueno, hazlo con cabeza, hazlo con un criterio de ir de menos a más, porque esa es la clave, ¿no? Empiezas una editorial y vas de menos a más sin creer que necesitas, pues, dar una imagen de profesional gastando más de la cuenta y no teniendo después beneficios, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta. El hecho de no creer que todo es a costa de excesiva inversión, pero también hacer un buen plan de negocio Claro. y donde podáis estructurar muy bien los Sí. pasos y las fases que vais a tener. Nosotros comenzamos con Chain Up, que era una serie súper cortita, hicimos una tirada de 2.000 ejemplares, Sí. se vendió prácticamente esa tirada y oye, como comienzo fue muy bueno. Estuvo muy bien, sí. ¿Era conocida? No, pero sí se irradiaba una diferencia de lo que hasta ese momento había en el mercado. Y con respecto a la economía, hay gente que tiene dudas también porque dice, joder, pero es que para poder empezar tengo que crear una empresa y eso es muy costoso. No creáis que es tan costoso, porque normalmente lo que se nos viene a la cabeza es que para montar, por ejemplo, una SL yo necesito 3.000 euros para poder constituirla, pero esos 3.000 euros no caen en saco roto, ¿vale? Esos 3.000 euros los necesitas solamente para crear la empresa, pero después están a tu disposición para poder reinvertirlos en otra cosa. E incluso hay formas en las que no tienes que disponer del efectivo, sino que puedes aportarlo en especias, ¿no? Exactamente, en especias, en cosas materiales, ordenadores, equipos, muebles, y al final puedes tener ese capital social sin necesidad de tener que disponer de esos 3.000 euros, ¿no? De todas formas, vamos a ir leyendo algunas preguntas más porque aquí no paran de llegar, ¿no? Sí. Y tenemos solo 15 minutitos ya, ¿eh? Venga, vamos a Nos ello. queda una clave más que la vamos a dejar para el final, para, digamos que entendáis qué hace falta tener para montar realmente una editorial de manga. Después, evidentemente, hay muchísimos entresijos que tenéis que descubrir y que para eso también estamos, recordad, en ese curso de cómo crear tu editorial de manga y en nuestro canal de YouTube FrikiPop. Bueno, por aquí nos comentan también, a ver, que se ha ido para arriba. Aquí está. ¿Qué piensan sobre el tema de distribución digital de manga? Pues básicamente que es algo que Japón no llega a encajar o ver como un negocio propio. Es decir, lo digital se ve más como una oportunidad de difusión de las obras
más que como una oportunidad propia de generar un nuevo negocio, ¿no? Más que nada porque tienen miedo de que la propiedad intelectual de las obras al final se disperse, no se piratee. Tened en cuenta que controlar el mercado digital es muy complicado, ¿no? ¿Dónde pones las barreras? ¿No? ¿Dónde están las fronteras, no? Si tú, por ejemplo, licencias un manga en papel, pues sabes que de España, en principio, entre comillas, no sale, entre Claro. comillas, ¿vale? Pues ya sabemos que después al final sí sale, ¿no? Pero entre comillas no sale. Lo puedes más o menos controlar, tienen unas ventas controladas, pero en lo digital, pues, si por ejemplo licencias para España, pues a lo mejor llega a Latinoamérica y lo pueden consumir igualmente, ¿no? Entonces Claro. se les estarían perdiendo ese nicho de mercado, ¿no? Y de alguna forma es algo que en todo caso, si lo explotan, pues la mentalidad que tienes es de explotarlos directamente ellos. Recordad que la editorial española, mexicana, argentina, únicamente tiene permiso para explotar una obra, pero no es propietaria de la misma. Por lo tanto, ¿qué ocurre con el tema digital? Pues que tendría que ser la propia empresa madre o filiales de la misma la que al final realmente expandan el mercado Sí. tal y como ellos lo tienen concebido. Es decir, creo que va a ser muy complicado que tenga un futuro el manga digital, porque va a tender a, como mucho, crear pequeñas pruebas para después un sello concreto implantarse de forma directa sin necesidad de una empresa intermediaria. A ver, imposible no es, ¿vale? Si consiguieses tener una relación muy estrecha de ser un partner directo de la editorial madre japonesa y le interesase muy mucho el servicio que tú lo ofreces, tanto que no les traería cuenta directamente hacerlo a ellos, pues a lo mejor sí, ¿vale? O sea, imposible no es, pero tendrías que encontrar esa empresa que realmente estuviese en completa consonancia contigo y viese que lo que tú le estás ofreciendo pues tiene un valor por encima de lo que ellos a lo mejor pudiesen conseguir por sí mismos. De hecho, bueno, es lo que ocurre con Manga Plus, ¿no? Manga Plus es directamente Shueisha la que lo explota, bueno, la empresa, ¿no? Madre de la misma, con ayuda puntual de algunas empresas, pero realmente es la propia empresa japonesa la que lo está ofreciendo. Al final ya os decimos, como a día de hoy está el mercado, la propia empresa española, en este caso, ¿no? Si hablamos de España, ofrecer manga digital como mucho va a ser títulos menores, pero no creo que se vaya a generar un mercado de ello porque la propia empresa editorial japonesa entenderá que no necesita a otra empresa local que le haga ese servicio, ¿no? Como mucho necesitará los agentes, los traductores, rotulistas y demás para tener el trabajo hecho, pero no necesita realmente por sí mismo depender de una licencia. Y aparte que está el tema ese, ¿no? De que ellos lo ven de forma muy reticente el límite fronterizo, ¿no? Y también nos comentan que qué opinamos sobre el tema de las traducciones, el llamado español neutro y las ediciones con localismos, como es México, Argentina y España. Bueno, pues que es un modo subterfugio de distribuir una obra, un tomo local en un país donde no te corresponde. Una empresa cuando firma un contrato, por ejemplo, para España, únicamente lo puede vender en el territorio español. Si quiere vender en México, tiene que crear un nuevo contrato. Si quiere vender en Argentina, otro nuevo contrato. ¿Qué ocurre con este tipo de ediciones con español neutro? Si hablamos de manga, pues que el distribuidor quiere disponer de una cantidad grande de ejemplares para distribuirlo por su red de hispanohablantes y así no tener que pagar nuevas licencias. A ver, exportar se puede exportar, pero siempre y cuando Japón te dé permiso previamente. Y siempre en una cantidad determinada, es decir, no se van a volver locos, no puedes hacer una nueva tirada para un país que no sea el para el cual tú has firmado ese acuerdo de explotación de licencias, ¿no? Claro. Entonces, lo suyo en ese sentido es lógicamente que si tú haces una obra para un país, pues que esté de la forma, ¿no? En la que se habla en ese país, ¿no? No tiene sentido que lo hagas en un español neutro, a no ser que sea, pues yo qué sé, por ejemplo, en Manga Plus sí se utiliza un español más neutro, pero bueno, tiene sentido porque es una herramienta de promoción para muchos países, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para ahí sí. Pero fijaos, una edición argentina o mexicana o española, ¿qué sentido tiene que utilice un español neutro en vez del local para el cual tiene el contrato de la obra? Claro. Evidentemente no suele ser por una Claro. concesión de distribución en varios países. Oye, a veces puede ocurrir, si todo eso está hablado y apalabrado con la editorial japonesa y está firmado, sin problemas, pero no suele ocurrir eso, ¿vale? Claro, ahora la cosa está en que a lo mejor los aficionados de un territorio determinado se hayan acostumbrado
a un tipo de lenguaje determinado. Eso también ocurre y es entendible, ¿no? De que a lo mejor se han acostumbrado a leer Dragon Ball en un español neutro y ahora les Ya me resulta suena raro. raro que empiecen a hablar con palabras más locales, ¿no? Eso puede ocurrir, pero ya decimos, aquí de lo que estamos hablando es de que, pues bueno, de que ocurren ciertas cosas que en el fondo lo que están haciendo es pues hacer cosas que realmente pues a veces no se pueden hacer. Y además ese fue uno de los motivadores también del curso Crea tu Editorial de Manga que iniciamos en enero, ¿eh? El hecho de que hay mercados hispanohablantes que no han tenido prácticamente una oportunidad propia de mercado local, porque en este caso las masivas distribuciones españolas les han impedido prosperar y crear realmente un mercado propio. Oye, si estáis ahí, hay muchos de vosotros de países, que además hay muchas personas que se están apuntando de distintos países, ¿no? Que queréis crear en vuestro país una editorial, también contad con ese apoyo, con ese consejo y con ese curso que os decimos. Y bichead también, mirad también ese canal de YouTube que decimos, hay un vídeo que habla sobre la piratería y las exportaciones e importaciones, que es muy interesante y tiene que ver con este mismo tema, ¿vale? Lo estamos intentando simplificar lo máximo que podemos para daros pinceladas y que os hagáis una idea de lo que hay, pero de cada tema podemos estar horas y horas hablando y profundizando. Hay alguien que nos dice, ¿cómo puedo empezar a dibujar manga? Pues nada, coge un lápiz, un folio. La pregunta no es cómo puedo empezar a dibujar manga, sino si confías realmente en lo que quieres hacer y en este caso cómo ponerlo pues en conocimientos que puedan interesarle. Nosotros hemos dicho que Manga Line lo empezamos con un fanzine con fotocopias. Yo escribía en una máquina de escribir de estas antiguas. Claro. O sea, no tenéis que pensar que voy a empezar a dibujar ya de forma profesional. Empieza a hacer tus propios fanzines. Claro. Y eso te permitirá la posibilidad tarde o temprano de poder presentar tu obra a determinadas editoriales o agentes. Claro, que no podemos empezar la casa por el tejado. ¿A ti te gusta realmente dibujar? Esa sería la pregunta. Si te gusta dibujar, dibuja. Y ya llegará la forma de poder dedicarte profesionalmente si tiene que llegar. Pero si ya disfrutas del dibujo en sí, ya tienes tu recompensa. Y a partir de ahí buscarás formas de poder hacerle llegar tu trabajo a las personas adecuadas. Pero céntrate en los primeros pasos, como siempre decimos. No te pongas ya en lo que tiene que llegar. Y después está la posibilidad de hacer esa autoedición, que para eso también está ese curso que os decimos, ¿no? El hecho de que tú mismo crees tu propia obra, sepas cómo hacer el proceso, tengas las claves fundamentales de cómo materializar tu proyecto, que además puedes hacerlo con muy poquitas copias, que es el punto clave, ¿no? Claro. Que decíamos antes, que no hace falta tanto dinero como se cree, y puedas realmente empezar a ser un autor profesional con una obra profesional que tú mismo te has autoeditado. Claro, ¿cuántos casos hay ya de éxito de personas que lo han hecho de forma autónoma? Y en tema de libro no te digo nada. Muchísimo más incluso. Entonces, poderse se puede. Ojo, que no es incompatible con presentarlo a empresas, pero si tienes esa posibilidad de empezar desde ya, pues oye, coge las vías que ya tienes a tu disposición. Totalmente. Y también nos dice si los editores españoles también suelen ir a ferias. ¿Vosotros habéis ido como editores alguna vez? Nosotros hemos ido a ferias, creo recordar que solo hemos ido a una de Japón, pero era friki. Para licenciar nunca hemos ido a ferias y os decimos por qué. Todo el mundo en las ferias va a, pues eso, a licenciar o a ver qué consigue, pero no se entabla una relación estrecha ni de confianza. Japón es un mercado donde la editorial quiere generar lazos de confianza. Nosotros siempre preferíamos ir de forma directa a Japón, entablar tranquilamente confianza y realmente nos acabaron adoptando. Hay editoriales y el maestro Monkey Punch, ¿no? Autor de Lupin, que básicamente nos adoptó y nos formó en esto de cómo llevar un negocio de manga, ¿no? Y realmente esa clave es mucho más importante que ir a saco a simplemente conseguir una licencia en una feria. ¿Que se puede? Por supuesto que se puede, no decimos que no. Hay ferias y hay opciones, pero nuestro punto de vista es más a largo plazo y si quieres generar confianza para en un periodo relativamente corto de tiempo tener un buen catálogo, como tuvimos en Manga Line, pues no te aconsejamos realmente las ferias como un modus operandi habitual, ¿vale? Y también nos comenta, espérate, así está. Cuando cerrasteis la editorial, no les preguntasteis a otras editoriales si podían continuar alguna de las series que teníais abiertas? No, claro que no. Coña. Claro que no. No, para nada. Recordad lo que hemos dicho antes. Bueno, nosotros las series la vivíamos como hijitos, ¿no? Pero es verdad que no son propiedad, como decimos antes, una licencia. Nosotros siempre confiábamos en que alguna
persona emprendedora o empresa que tuviera entusiasmo realmente en el sector, pues fuera un poquito la que cogiera la batuta. Sí, bueno, ¿no? y además que es que no serviría de nada que nosotros nos dirigiésemos a empresas españolas a ofrecerles nuestro catálogo, más que nada porque no depende de ellos, ¿vale? O sea, tened en cuenta que en ese sentido, como decimos, las licencias no son nuestras, nosotros tenemos un permiso de explotación durante un periodo determinado. Entonces, aunque yo me fuese a una editorial X a decirle, oye, ¿por qué no continúas esto? Primero que en el fondo vería más un hándicap que otra cosa, porque es una serie que está a medias y que no sabe realmente en qué punto está, a no ser que sea lógicamente un superventas como Berserk, eso ya sí es una apuesta segura, ¿no? Pero serían obras determinadas y ya te digo, en ese sentido no hace falta ni que yo se lo diga, esa editorial sabe cuál es mi éxito, por lo tanto va a ser más que esa empresa va a estar atenta a cuándo yo voy a morir para poder ofrecerlo incluso antes de que yo muera, ya Eso. está hablando con Japón para quedárselo para su catálogo. Entonces, Venga, que eso es otra bomba que hemos soltado. Nosotros, 2 años antes de que Manga cediera, ya había un grupo de editoriales hablando con Japón para convencerlas de que no nos renovaran los contratos. De hecho, eso fue lo que ocurrió con algunas de las licencias. Se comprometieron a darle ese monopolio que os hemos dicho antes. Le dieron un dinero importante y bueno, nosotros, para que os hagáis una idea, teníamos pagado a Japón 200.000 euros en licencias no explotadas. Es decir, no teníamos que pagar. Teníamos un importante, digamos, fondo para poder generar nuevos contratos. Sin embargo, el intermediario prefirió, pues junto con un determinado monopolio que os hemos dicho antes de España, generar ese conflicto, ese problema, pues para que de algún modo pudieran convencer a la empresa madre de no renovar los contratos, ¿no? Es cierto que tampoco es que nos fuera ya muy bien, porque claro, el distribuidor no nos pagaba. Claro. Nos debía mucho dinero. Y última preguntita porque se nos acaba el tiempo. ¿Las licencias son de duración indefinida o se van renovando dependiendo de los contratos? Pues sí, como os decíamos, son de un periodo determinado, normalmente de 3 años, que se pueden prorrogar a más años dependiendo pues de ti, ¿no? Lógicamente, y de la empresa japonesa, ¿no? Pero tú lo tienes que comunicar. Cuando va venciendo, pues tú les informas, oye, que quiero seguir vendiendo estos números de esta obra, porque además va por números. Yo hago un contrato a lo mejor de 3 números y si me acaba el periodo de esos 3 primeros números, pues tengo que hacer una prórroga de esos 3 primeros números. Claro. Y después así sucesivamente con todos los demás. Totalmente. Pero recordad, sin esa renovación en teoría no se podrían vender los tomos, los ejemplares, ¿vale? Y además aquí a colación digo una cosita muy express y es que muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué no ha habido más editoriales que han cogido vuestros títulos y lo han reeditado? Fácil, porque se quedaron con muchos ejemplares de nuestros títulos que han estado vendiendo por años sin nosotros recibir nada. Entonces no le interesaban nada más que las licencias que no tenían estocaje, ¿no? Claro. Bueno, chicos, pues se nos ha acabado el tiempo. Pero tenemos que decir la última clave. ¿Cuál es la última clave para generar y crear realmente una empresa de manga? Pues tener realmente, como decimos, esa esencia propia, es decir, ser capaz de sacar una editorial a tu manera, a tu modo, que genere algo nuevo, no seas una más. Imitación cero. Olvídate de imitar, olvídate de patrones antiguos. Genera tu editorial sacando al final lo que tú llevas dentro y ya está. Y para eso recordamos que tenéis ese curso de cómo crear tu editorial de manga. Vamos a estar tutorizando a las personas de forma grupal e individual para que todo sea un éxito y solamente daros las gracias por estar ahí escuchándonos. ¿Estáis de acuerdo, no, con lo que hemos dicho? Es nuestra realidad y de nuevo recordad que estamos ahí en ese canal Friki Pop. Dar muchas gracias a Madrid Otaku por esta posibilidad de estar en este evento online y que esperamos que muy pronto nos inviten también físicamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, y que tenemos después otra conferencia a las 8:30. A las 8:30 nos vemos con otra conferencia, una mesa redonda en este caso, sobre el mundo de manga anime. Así que no faltéis y vamos a ver si hablamos de más cosas salseantes, como decimos nosotros. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas y como gracias. siempre decimos, no te comas el coco. Gracias. Hasta luego.